nosotros. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Bienvenida. Bien, 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 gracias. Oye, un tema interesantísimo. Oye, sí, es que platicamos, hay posadas, la Navidad, el Año Nuevo, las abuelas en casa se esmeran en preparar el pavo, el bacalao, los romeritos, pero se puede comer sano, ¿no? Claro que sí. Ajá. Mira, hay dos propuestas, bajarle a la grasa y bajarle al azúcar. Sí. Y les voy a plantear primero cómo sería bajarle al azúcar o a los carbohidratos. Ok. Los carbohidratos nos compulsan a comer. Entonces, si tú empiezas, vamos a poner dos ejemplos, Sí. lleno de carbohidrato, y tú me vas a ayudar porque es el típico mexicano. Me vas a decir, lo que comes tú, ya. Está bien, gracias, María. No, y el otro, ¿no? Y Ok. la versión como yo lo voy a hacer en casa. Muy ¿ok? bien. Bueno, empezamos primero con botanas con carbohidrato, ¿no? Sí. Entonces, la papita, el canapé, El queso. el queso, que también tiene algo de carbohidrato. Sí. Y con la confitería con la que vas a arrullar al niño, ¿no? Bueno, al niño Dios. Sí, sí, sí. Y de ahí te pasas al espagueti, al bolillo. Qué Las rico. panaderías ese día están llenas. Sí, se acaba el pan. Es un gran error, ahorita vamos a ver por qué. Ajá. Y de ahí nos vamos a todos los demás carbohidratos, al postre, a la ensalada de manzana, al alcohol con el que brindas, al postre. Sí. Y El ponche. el ponche. Ajá. ¿Viste todo lo que mencioné, que todo era carbohidrato? Todo lo que mencionas está muy rico. Sí, pero Sí. tiene mucho carbohidrato. Ok. Ahora, ¿qué pasa con esto? Ajá. El exceso de carbohidrato me va a llevar a compulsarme a comer y a seguir y no parar. Es más, vas a llegar al postre y vas a regresar nuevamente al recalentado como a las 1 de la mañana Sí. o a las 12. ¿Por qué? Porque el ¿Qué, carbohidrato... ¿Me has espiado o qué? No. ¿Qué te pasa, María? ¿Me has espiado? ¿Qué se me hace? No, porque el carbohidrato Ajá. lo que hace es Ajá. que te genera ansiedad por comer y Ok. nunca sacia. Ajá. ¿Ok? Ahora, vamos a poner la versión contraria. Como tú lo harías. Como yo lo haría. Ok. De hecho, ya está, Así lo haces. ya Ok. está organizado así Muy bien. para casa. Ajá. Entonces, fíjate, va a llevar, primero vamos a tener botanas de verdura, vamos a tener con crudités, hummus, jocoque, que son proteínas. Cuando ¿Esa tu es tu comida... botana? Sí, esa es mi botana. Ok. Y es más, hasta le puedes poner chilito, piquín, limón, y entonces la verdura la sumerges. Muy bien. Y bueno, el secreto es que haya proteína y verdura. Ok. Después pasamos a la mesa y Ajá. no hay espagueti en mi casa y ¿Cómo no hay que no? bolillo. Es que fíjense por qué. ¿Cómo? A ver. Porque el espagueti Ah. es algo que puedes comer cualquier otro día del año. sí, sí. Realmente disfruta, o sea, dice un paciente, yo decido mis batallas cuando voy a pecar. Y sí es cierto. Así es, sí. ¿no? Entonces, de ahí vamos a tener una ensalada, algo divertida, no lechuga y espinaca. No, tampoco lo de siempre. No la aburrida, Ajá. pero sí con mango, con uvas, con un aderezo rico. Ok, de ahí nos vamos a ir Ah. a las proteínas. Sí. Pavo, pierna, bacalao, ¿sí? Sí. De todo eso va a haber. Y al final, entonces mis carbohidratos sería... Pero preparado mi como siempre, el pavo, Sí, normalito. Ok. Y al final vamos a tener el postre, que puede ser este pan fruitcake, el alcohol, que es carbohidrato, y a lo mejor la ensalada de manzana. ¿Viste la diferencia entre meter más Sí. proteína, Ajá. verdura, y no tanto carbohidrato? Es más, terminando el bacalao, ya no vamos a querer comer postre, ¿En porque la proteína Ajá. sacia y manda una señal al cerebro de estoy satisfecho. Ok. ¿Ves la diferencia? Sí, no me invites a tu casa, muchas gracias. No, no es cierto. Oye, no, pero está bien. Dices, es qué aburrido, ¿no? No, pero es una muy buena opción, porque justo es cuando más pecamos en estas fechas, ¿no? Esa es una como propuesta Sí, sí, para sí. la gente que está empezando un plan de alimentación o Ajá. que en noviembre ya viene o que en octubre o en este año ha logrado grandes metas Ajá. y que quieres hacer, no irte como, yo digo como gorda en tobogán, ¿no? O sea, Y es que aparte es típico, ¿no? Que es lo primero que dicen, es que en diciembre, pues bueno, ni modo, que voy a engordar. Ya la gente se mentaliza con eso. no tirar la toalla, ¿no? Exacto. Ahora, eso es respecto a los carbohidratos. Sí. Ahora, vamos en cuestión de la grasa. ¿Cómo reducir La la grasa. cantidad de grasa? Ahí sí tiene que ver con las preparaciones. Entonces, por ejemplo, al pavo no Sí. lo llenes de grasa, de mantequilla, porque nos encanta pasarlo en Sí, grasa. sí, sí. Y aparte el gravy lo hacemos con más mantequilla. Claro. Y el bacalao le ponen mucho aceite de oliva. Y entonces todo trae grasa al final del día. Sí, sí, sí. La ensalada de manzana trae crema. A lo mejor la botana trae demasiada grasa porque pusiste, no sé, quesitos con queso manchego o Sí, que carnes frías. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la propuesta? De eso, redúcele la grasa. Entonces, si haces un pavo, tu Ajá. tradicional, pues no le pongas una salsa o un gravy con demasiada grasa. Ok, Reduce un poco la cantidad de crema que le vas a poner. muy bien. No guises sumergido en aceite de oliva el bacalao. Si haces esta pequeña reducción
aunado al carbohidrato, al orden como lo vas a comer, créanme que van a comer mucho menos y se van a sentir más planitos durante la noche. Es que sí, luego, como dices, y luego repetimos y repetimos y repetimos. Y luego el recalentado. Pero mira, se vale. Te voy a decir por qué. A ver. 24 solamente vas a cenar pues con este tipo de excesos, ¿no? Sí. Desayunen, coman bien y después al recalentado, disfrútenlo también. Lo que tú quieras. Yo, por ejemplo, suelo comer torta de bacalao. ¿Se vale la torta? Claro, porque Ok. la torta es algo balanceado. Pero si te das cuenta, solo son 24 horas de comilona. O sea, empieza en la noche del 24 y a lo mejor termina el 25 en la noche. Pero es que luego en mi casa el recalentado es toda la semana, no importa. En mi No. casa voy a sacarles foto A ver. de cómo lo vamos a hacer, Ajá. porque son porciones, son ollas pequeñas para las 5 personas que vamos a estar ahí. Claro, porque luego se queda todo el pavo ahí. Por eso te Sí. digo, y comemos todo. Es más, puedes ir a mi casa en febrero y seguimos comiendo pavo. Por eso en enero estamos bien gastados, porque nos Sí. la pasamos todavía comiendo, pero Ajá. traten de que no. Y el 26 regresamos a dieta normal, al 30. O dieta normal me refiero a comer sano, no a restricción. ¿cómo estabas, no? Exactamente. Y vas a ver que de esta manera no subes tanto, reduces grasa, azúcar y no te va a dar tanta ansiedad. Ok, ahorita voy a apuntar la receta que me diste, la voy a llevar a casa y que la prepare. Y ya te diré cómo me sentía el otro día, ¿no? Después te paso una receta de pavo baja en grasa, Ah, mira, pero qué también interesante. rica, con Ajá. algo de fruta, que sea algo divertido. Yo creo que son falta de ideas Exacto. de hacer cosas sanas en esta época. Oye, muy buenos tips para esta cena navideña, ¿eh, Maribel? Pues muchísimas gracias, ¿eh? Te agradecemos como siempre. Gracias a Y ti. para que en enero estemos, mira, Planitos. Planitos, eso es todo. Oye, quédate con nosotros, ¿te parece? ¿Has escuchado hablar del Kama Sutra? Sí, Sí. una ojeada de repente. Ah, lo hemos ojeado, eso también está muy bueno, porque bueno, ya Enrique nos va a platicar. Enrique es un experto, ¿verdad?